Bueno, muy bien. Vamos a estar compartiendo el mensaje de hoy y estábamos desarrollando hace unos domingos atrás el tema de los que son los propósitos de la Iglesia de Cristo, ¿no? Estuvimos meditando sobre el propósito de la Iglesia en general y de la Iglesia local, distintos propósitos, la adoración, el evangelismo, el discipulado, el servicio, el ministerio, la comunión. Y luego estuvimos hablando un poco de cómo realizar esos propósitos en nuestra vida individual, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar y con la comunidad de fe y en la sociedad. Y bueno, y estábamos viendo ese ejemplo de Jesús que aparece allí en Lucas 2:52, donde dice que Jesús crecía en todas las dimensiones, ¿verdad? En el área física, en el área mental, psicológica, en el área social, relacional y también en el área espiritual, fundamentalmente, que a la vez daba sentido y fundamento a todo lo demás. Y ese modelo de cómo Jesús vivió en la tierra, encarnado como ser humano, es decir, Dios siendo Dios mismo, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, siendo la segunda persona de Dios, de la Trinidad de Dios, baja a la tierra y se hace hombre como cada uno de nosotros, siendo así 100% Dios, 100% hombre. ¿Pero para qué? Para mostrarnos en el mundo que nosotros conocemos y cómo vivimos, de alguna manera cómo Dios puede manifestarse en este mundo conectando ambas cosas, conectándonos a nosotros como seres humanos alejados de Él y permitiendo ese puente para acercarnos al Padre a través del Hijo, que es Jesucristo, siendo también Él Dios mismo. Así que estuvimos viendo esto y el otro día papá estaba compartiendo un poco, justo ese día yo no estuve, pero estuvo compartiendo sobre lo que era la dimensión, digamos, en el área mental, ¿verdad? Psicológica. Y hoy vamos a hablar de otras de estas dimensiones, es decir, cómo vivir esa fe, cómo vivir ese evangelio, cómo vivir ese poder de Dios en otra de estas áreas. ¿Cuál es esa área que vamos a hablar hoy? Bueno, es el área relacional, que también por extensión se relaciona con todo lo que tiene que ver con lo social y la vida en comunidad y la vida en relación a otros. Por eso el título de este mensaje es El Evangelio y su dimensión relacional. Y justamente pensando en esto, es que vamos a intentar reflexionar sobre algunos momentos de la vida de Jesús que nos hacen pensar en muchas de estas características y en cómo aplicar nosotros en nuestra propia vida estas cosas. Así que vamos a estar meditando sobre esta dimensión relacional y vamos a estar viendo cosas que a veces pasamos por alto, pero que tienen que ver con la manera en la que se ve la vinculación de Jesús con el área relacional y el área social, que no está separado de las otras dimensiones de las que hablábamos, pero que si prestamos atención vamos a ver cuál es el énfasis que encontramos en el texto bíblico sobre estas cuestiones y qué podemos aprender de eso, porque eso es lo más importante, entender de qué manera el modelo que Jesús nos dejó nos permite a nosotros vivir una vida de significado en esa área relacional. Y justamente me gustaría leer algunos pasajes con ustedes. Podríamos elegir prácticamente cualquier pasaje de la Biblia en el cual veamos estos vínculos, pero vamos a centrarnos en el ejemplo de Jesús, porque podríamos ir al Antiguo Testamento y encontrar, por ejemplo, allí muchísimas historias donde quizás pudiésemos profundizar mucho más en historias completas, más complejas, digamos, de cosas que fueron pasando en los que precedieron a Jesús, digamos, y donde también vemos esas dimensiones, y también podríamos verlo en el Nuevo Testamento en otros
referentes, como puede ser tanto el apóstol Pablo como cualquiera de los discípulos, como las enseñanzas que nos deja Pablo o cualquiera de los otros apóstoles en las cartas o en el libro de Hechos, pero vamos a centrarnos en momentos específicos de la vida de Jesús donde encontramos eso en esta ocasión. Vamos a ir a Juan 2. Juan capítulo 2. Yo voy a ir leyendo algunos pasajes y algunas partes de pasajes, más o menos tratando de contextualizar cada historia y cada momento, pero sacando desde allí todo lo que tiene que ver con estas dimensiones. Fíjense que aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos encontramos con una boda que se produce en Caná, que era un pueblo de Galilea, quiere decir que era apenas una fiesta local, ¿verdad? Un pueblo en el cual se desarrolla esta boda. Estaba la madre de Jesús en la boda, también fueron invitados Jesús mismo y sus discípulos. Por lo tanto, es claro que Jesús, sus discípulos y su familia tenían una relación con los esposos, ¿verdad?, que estaban contrayendo matrimonio en esta boda. No se nos dice quiénes eran. Es interesante ese dato, es decir, no se nos aporta información de quiénes eran los que estaban casándose, pero la realidad es que era alguien cercano a ellos y que de alguna forma fueron invitados, como era costumbre en el momento, como puede pasar hoy en día también, y ahí la Madre de Jesús asiste Jesús, asisten sus discípulos. No se nos dice nada de José, no sabemos por qué razón. Se nos menciona que sí estaba la Madre de Jesús, no dice nada de José, pero quizás estaba y no se lo nombró, o quizás por alguna razón no estuvo ese día, pero la realidad es que había un evento comunitario, ¿verdad? Era un evento de carácter relacional, es decir, era un evento social, era un evento de intercambio, era un evento de fiesta, de disfrute entre todos, ¿verdad? Es decir, obviamente los más contentos de toda esa situación eran los esposos, ¿verdad? Que estaban dando este paso. Y entonces, como aparte era la costumbre judía, seguramente eran varios días de festejo, ¿verdad? Y de todo esto. En parte me hace acordar cuando nos casamos con Pía, de uno va pensando en esos procesos y de alguna manera pasa algo parecido, es decir, se dan como varios días, ¿no?, de festejo, porque uno, en algunos países se da que, dado que, por ejemplo, los pastores pueden realizar ceremonias de carácter legal, donde el Estado les reconoce esto, por ejemplo, como puede pasar, qué sé yo, en Estados Unidos o en otros lugares, capaz que uno va y pasa simplemente por allí y ya queda todo. Pero acá, como tenemos el tema que hay que primero pasar por el civil, luego pasamos por la ceremonia de bendición en la iglesia, luego tenemos como la posibilidad de algún tipo de festejo, etc. Es como que es algo gradual, ¿no? Es algo como de varios momentos, ¿no? Con Pía, por ejemplo, nos hicimos el civil un jueves, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, es jueves, ahí va, el 12 fue el 12 de abril y el 14 hicimos la ceremonia en la iglesia. Entonces fueron como varios días también de festejo, después de terminar la ceremonia, ese tiempo de festejo, después la noche de boda, después, bueno, obviamente, bueno, el tiempo más de los esposos, la luna de miel, etc. Pero digo, el tema de que son procesos relacionales donde uno comparte comunitariamente con otros un espacio de deleite que a veces no, digamos, no está centrado en cuestiones que podríamos considerar quizás como de carácter religioso o espiritual, por más que lo tiene, obviamente, porque digo, el carácter espiritual está presente siempre y de hecho cuando somos cristianos y pedimos la bendición sobre el matrimonio, o cuando tenemos un cumpleaños y pedimos que se ore por quien cumple años, o cuando asistimos incluso a un entierro, que también tiene un carácter relacional, porque las personas van a acompañar a los familiares, a las personas, y quienes somos cristianos de alguna manera vemos eso como una etapa de transición donde, bueno, hay como una despedida, como un tiempo para el que ha fallecido en Cristo, es como una etapa de decir, bueno, se nos adelantó, ya pasó a la presencia del Señor, los demás aprendemos de eso, digamos, y reflexionamos sobre nuestra propia vida y sobre el sentido de la vida y de la muerte, etc. Entonces,
Pero lo mismo puede pasar yendo a jugar un partido de fútbol, o lo mismo puede pasar juntándose con amigos a comer, o a mirar una película, o ir al cine, o compartir algo en la casa de alguien, o tener un momento de juegos, eh, o también en lo que tiene que ver con eventos de carácter cultural, social, ir a una charla, a una conferencia de un tema que me interese, ir a un taller, eh, ir a un evento musical, ir al teatro. Es decir, hay multiplicidad de eventos de carácter relacional, de carácter comunitario, juntarse una pareja con otra pareja, por ejemplo, a charlar, a conversar, o juntarse padres que tienen hijos con otros padres que tienen hijos, o solteros con solteros, o solteros con casados, qué sé yo, mezclados, o amigos por ejemplo, amigos en el matrimonio, amigos de unos con los amigos de la otra, etcétera, o viceversa, o entre los amigos de todos, o reuniones digamos, donde la iglesia va buscando instancias de crecimiento compartido. Por ejemplo, el viernes, de hace 2 viernes atrás, el viernes 27 de mayo, estuvimos con los jóvenes dando como un puntapié inicial a lo que serían como una serie de actividades que pensábamos realizar con las distintas edades de los grupos que tenemos, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, separándolos y tratando de atender y compartir tiempo con cada grupo de edades. Y el otro día decidíamos empezar con los jóvenes, más o menos aproximadamente los que están entre los 17, 18 años hasta más o menos 25 años, y, bueno, y algunos otros que también se podían sumar. Y estuvimos allí participando, por ejemplo, de un recital de Santiago Benavides, que es un músico cristiano colombiano, que ustedes lo conocen, muchos de ustedes, y que nos gusta a varios de nosotros, y justo estaba acá en una congregación, acá cerca de donde vivimos nosotros, a 4 cuadras, y bueno, Pablo, nuestro amigo, fue a buscar a los chiquilines allá al barrio, que eran la mayoría de los que venían, y entonces participamos de ese evento, hicimos una actividad juntos, compartimos el recital, compartimos el evento, y después fuimos a comer juntos, por ejemplo, y a meditar y reflexionar sobre lo que habíamos escuchado y conversar de cosas de la vida, simplemente, de lo que está haciendo cada uno, y de todo ese tipo de cosas. Bueno, de alguna manera es una instancia de carácter relacional, de carácter social, donde podemos hablar de temas espirituales o podemos hablar de temas de la vida cotidiana, de cualquier índole, del trabajo, del estudio, de la familia, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de las cosas que nos gustan hacer, de las cosas que pasaron la semana, de las cosas que cada uno está viviendo. Bueno, de alguna manera Jesús fue con su madre y sus discípulos a una boda en la cual probablemente todo esto pasó. Por más que no se nos lo detalla, porque quizás no es la finalidad del texto, en este caso es expandirse en todo lo que pudo haber sido esa boda, pero la realidad es que para los que estamos habituados, por ejemplo, a participar de muchas bodas, digamos que siempre todo eso se da, ¿no? Siempre se da ese contexto en el cual uno se encuentra con alguien que hace tiempo que no ve, o lo que sea, y conversan, o conoces a alguien nuevo que no conocías y empezás una amistad o un vínculo. Participar de todas esas instancias es muy importante, porque de alguna manera hace que nosotros como individuos no nos quedemos aislados, no nos quedemos solos, no nos quedemos en nuestro mundo interno, ¿verdad? Y por eso Jesús nos vino a mostrar que la relación con otros es fundamental. Construir amistades, por ejemplo, construir vínculos con otros, construir intercambio, pero eso implica esfuerzo, implica trabajo. A veces hay personas que por ahí están a nuestro alrededor y no mantenemos quizás tanta amistad o no tenemos amistad con esas personas, pero quizás porque nunca dimos ningún paso para que eso pasara. Quizás nunca llamamos por teléfono a esa persona para luego seguir en comunicación, para luego encontrar temas en común, para luego generar un proceso de amistad, para luego, qué sé yo, tener la oportunidad de compartir un espacio juntos.
Entonces tenemos que ser como intencionales en eso, en el sentido de animarnos, sea la edad que sea que tengamos, porque esto puede pasar a los 20, pero también puede pasar a los 60, a los 70. Es decir, eh, nuestras relaciones van cambiando con el tiempo, nuestros intereses pueden ir cambiando con el tiempo, pero los vínculos siguen estando ahí como necesidad. Es decir, somos seres con necesidad relacional. Y esto es un punto que tenemos que tener presente. Tenemos necesidades de carácter relacional. Tenemos necesidades de carácter social. Cuando yo estaba en Buenos Aires viviendo en el 2013, siempre me acuerdo de esta anécdota, de hecho se la contaba el otro día a una compañera de trabajo, también cristiana ella, pero estábamos hablando de varios temas y en un momento le compartí esta anécdota que ya recordaba cuando yo me había ido a vivir allá y me preguntaba unas cosas y justo se dio esta charla y me acordaba de esta anécdota que se la quiero compartir porque creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Cuando yo me mudé para allá, me acuerdo que papá me acompañó, en marzo fuimos, buscamos un lugar para que pudiera vivir, estuvimos un fin de semana entero buscando a ver dónde podía yo llegar a vivir, buscamos y buscamos, bueno, finalmente encontramos un lugar y en abril, el mes siguiente, me iba a mudar, porque me iban a acomodar, de hecho, el departamento que estaba alquilando, me lo iban a acomodar amueblado con todo lo que necesitara. Entonces, me acompañó en abril y fuimos y me mudé y después lo acompañé a tomar el barco, fui hasta la terminal de Puerto Madero con él para que se fuera. Se fue papá, me tomé el subte, digamos, y me volví a mi departamento allí en Caballito. Y me acuerdo que de alguna manera cuando llegué dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo estaba allí en una instancia como de que, bueno, iba a vivir todo ese año allí, me iba a dedicar a estudiar, a trabajar en mi tesis de maestría, que estaba tratando de terminarla y necesitaba meses para poder hacerla sin trabajar y sin todo el tiempo de la exigencia de todo eso, pues si no, no la iba a poder terminar y hacía años que la estaba haciendo. Y entonces, digamos que estaba en una postura como de que, bueno, iba a ver qué pasaba, iba a ver si iba a necesitar trabajar o no, o si con los ahorros que tenía y alguna licencia paga que tenía por unos meses, si con eso podía, al final logré hacerlo y no necesité trabajar, pero podía haber tenido que trabajar. De todas formas, no se dio, y entonces yo de alguna manera llegué ese primer día, me puse a lavar los platos, me acuerdo, después de comer algo, y estaba ahí y en un momento fue como que internamente me vino como una sensación de tristeza, porque era una experiencia nueva para mí, porque de alguna forma era la primera vez que yo en ese momento, tenía alrededor de 30 años más o menos, y yo me había pasado que, bueno, todavía vivía en la casa de mis padres y de alguna forma, o sea, nunca había tenido la experiencia de vivir solo y mucho menos de vivir solo por primera vez fuera del país. O sea, estaba doblemente viviendo una experiencia novedosa. Una, viviendo fuera de la casa donde viví toda mi vida, y no solo me iba a vivir solo, sino que aparte me iba a vivir solo en otro país por primera vez. Por lo tanto, de alguna manera me embargó una especie de sensación como de sentirme triste, pero ¿por qué triste? Porque fue como si en el momento me sintiera como un poco solo, como medio que no sabía dónde estaba, digamos, en cuanto a que me sentía como que iba a quedar aislado, no sé, como que iba a quedar solo. Yo sabía que eso no iba a ser así, pero de alguna manera me embargó esa emoción en ese momento. Y entonces me acuerdo, yo no me había llevado tantas cosas, porque de hecho empecé a viajar todos los meses y de a poco me iba trayendo las cosas que precisaba, pero en ese momento tenía muy poca cosa, tampoco es que me llevé mucho después, pero en ese momento, por ejemplo, a nivel música tenía muy poquito y tenía en mi computadora de ese momento un disco que justo tenía, que era un disco de Marcos Vidal, el artista cristiano, y justo puse ese disco mientras sentía esto, que me puse a orar aparte, porque sentía que necesitaba que la presencia de Dios me llenara y me sintiera acompañado. Y entonces oré y le pedí al Señor que me ayudara a sentirme justamente acompañado y sintiendo su presencia conmigo. Y escuché una canción de él que me renovó, digamos, totalmente, me animó, me, me hizo sentir muy bien. Y después de que eso pasó, es decir, después de que oré y de que escuché esa canción, pasaron pocos minutos, habrán pasado 10, 15 minutos, y de golpe me sentí bien.
me sentí bien, esa tristeza al momento se me fue, me había puesto a llorar en un momento, yo no soy mucho de llorar, pero creo que me vinieron como unas lágrimas en ese momento, y a los minutos se me fue, ¿no? Se me fue, se terminó y no me volvió a pasar nunca más en todo ese año que estuve allí. Pero lo interesante es que un ratito después de eso me llegó un mensaje de una de mis amigas de allá que yo había construido un vínculo de amistad un par de años antes, o el año antes más que nada, un vínculo de amistad con un grupo de gente de allí, y, y yo sabía que en algún momento me iba a juntar con ellos, pero no sabía cómo se iba a dar esa dinámica, y entonces me llega un mensaje, pues ellos sabían que yo me había mudado, y me llega y me dice, ah, estás acá, qué bueno, sabés que esta noche nos juntamos en mi casa, vienen todo un grupo de gente, vení, que aparte así conoces a gente nueva, amigos nuestros, qué sé yo, y yo conocía a algunos pocos nada más, pero me decía que fuera este, y que podía también conocer a otros, y bueno, y entonces fui, a unos cuantos los conocía igual, pero también había alguno que no conocía en ese momento, y, y entonces fui, digamos, esa noche, y desde ahí en adelante, prácticamente todas las semanas, todos los fines de semana, más que nada, me empecé a juntar con ellos, además de que tenía un amigo, mi amigo Marcelo, con el que me fui a la iglesia de él, donde él se congregaba, que yo le dije enseguida que quería congregarme en la iglesia de él, que la conocía, este, y, y de ahí en más, todos los fines de semana, sea o viernes o sábado, y ni que hablar el domingo, en la iglesia y demás, empecé a tener un vínculo relacional con muchísima gente, tanto de la iglesia local como con amigos de otras iglesias. Este grupo de amigos que tenía eran de múltiples iglesias, de gente que se juntaba, pero con una finalidad, era un grupo que tenía un carácter social, en el sentido social, en el sentido relacional, ¿verdad? En el sentido de compartir eventos, reuniones de amigos, unos con los otros, ¿no? Y todo ese año fue así, es decir, los viernes, los sábados nos juntábamos un día u otro y después, obviamente, el domingo pasaba en la iglesia y demás. Y en la semana, bueno, me dedicaba obviamente a las cosas que tenía que hacer, pero el fin de semana yo sabía que me iba a encontrar con ellos y a veces incluso entre semana podía surgir alguna cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en cierta manera vi la mano de Dios en cuanto a darme esa seguridad y esa tranquilidad de que no estaba solo y a la vez que tenía la posibilidad de relacionarme y de conectar con todas esas personas en el plano de la amistad y de hacer nuevas amistades y de seguir esos vínculos. Pero claro, implicaba tiempo, ¿verdad? Implicaba ir a una reunión, un evento donde íbamos a comer pizza o empanadas, era muy común lo de las empanadas, por ejemplo, y compartir un rato juntos, que después se tornaban en horas, por ejemplo. Claro, yo en ese momento por ahí era soltero, tenía una determinada vida donde tenía ciertos tiempos. Hoy de casado y con hijos, por ahí mi vínculo relacional es otro. Pero que mi vínculo relacional sea otro no quiere decir que mi vínculo relacional se terminó. Todo lo contrario. De hecho, muchos de esos amigos que en ese momento eran solteros, hoy están casados y con hijos y también siguen manteniendo sus vínculos relacionales estando allá en otro plano, de otra manera. Y Pía y yo, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Es decir, seguimos teniendo vínculos relacionales de diversa índole, quizás con otra frecuencia o de otra manera o desde otro contexto o con otras características, pero eso no abandona el tema relacional, no abandona el vínculo necesario que tenemos de eso social, ¿no? Eh, yo a veces miro a mi alrededor y miro personas no creyentes, por ejemplo, que tienen vínculos sociales, culturales, de diversa índole, y me doy cuenta de que realmente es algo necesario, que la gente, el ser humano, está necesitado de tener esos eventos, y va a esos eventos y comparte instancias, porque obviamente el ser humano está necesitando relacionarse con otros. Y nosotros, como cristianos, tenemos no solo una ventaja, sino un espacio de relación que no tienen otros que no conocen a Cristo. Porque nosotros a través de la iglesia, sea nuestra iglesia local, sea cualquier iglesia local, sea todas las iglesias locales, toda la iglesia de Cristo en general, tenemos la posibilidad de relacionarnos con otros. Tenemos la posibilidad de construir vínculos con otros. Por ejemplo, el otro día, como les contaba, fui a ese recital, por ejemplo, y había como 700 personas más o menos, aproximadamente. Y
y vi un montón de gente conocida, y un montón de gente amiga, y un montón de gente que conozco de muchas iglesias, de muchos años de compartir relaciones, vínculos, y no pude ni saludar a toda la gente, porque si me ponía a saludar a toda la gente, yo estaba con el grupo de chicos de la iglesia, con los jóvenes, no podía dejarlos y quedarme hablando con fulano, mengano, sultano. Pero de alguna manera yo veía gente que muchos los veo incluso entre semana, porque hasta algunos trabajan en un lugar donde yo trabajo, o los veo acá o allá. O sea, cuando queremos acordar, nuestros vínculos se expanden y se expanden. Pero no siempre es así en nuestra vida. Es decir, tenemos que de alguna manera, y vuelvo a recalcar esto, ser intencionales en esto. Cuando yo tenía 18 o 20 años, por ejemplo, me pasó en una época que quizás me sentía un poco solo en cuanto a, por ejemplo, ciertas amistades o cuestiones como estas. Y oré mucho al Señor por ese tipo de cosas, y me acuerdo que el Señor me fue proveyendo en un momento, en otro, de distintas amistades que en ese momento no tenía y que necesitaba, y Dios me fue poniendo personas de a poco, de a poco. Y llegó un momento en que empecé a mirar para mis costados, y los vínculos y las amistades que tenía en distintos planos de amistad, no estoy hablando de una amistad totalmente íntima, porque quizás amistades íntimas sean realmente pocos a lo largo de la vida, y quizás no siempre sean los mismos en toda la vida, pero digamos que yo siempre digo que para mí hay círculos de amistad, ¿no? Es decir, hay personas que son amistades realmente íntimas, con quien uno puede hablar de cosas realmente muy íntimas, muy profundas. Después hay personas que por ahí son más bien amistades de ciertos espacios o de ciertos círculos o de ciertos momentos de la vida. Y después hay otras amistades de otra índole, de otras características, pero no quiere decir que no sean amistades, son amistades. Lo que pasa es que algunas son más cercanas, más íntimas, y otras son quizás menos íntimas. Pero, por ejemplo, hay amigos que yo tengo hace como 20 años o 25 años, y algunos hace 10, y algunos hace 15, y algunos hace 5, algunos hace 2, 3, y algunos viven fuera del país, por ejemplo, otros viven aquí. Y yo, hay gente que no la veo por mucho tiempo, y cuando la veo empezamos a hablar y pareciera que no nos hubiéramos dejado de ver nunca, porque en realidad tenemos tanto en común, por más que no hablamos todas las semanas, ni no nos vemos todas las semanas. Pía, por ejemplo, es más de estar permanentemente hablando con sus amistades, por ejemplo, ¿no? Ella es más como de, con sus amigas más íntimas, por ejemplo, habla bastante seguido, ¿no? Periódicamente casi, o por lo menos entre semana es muy de hablar bastante, o sea, aunque sea por un mensaje WhatsApp, por un audio, lo que sea, habla bastante. Yo no soy tan así. Es decir, yo soy, por ejemplo, yo capaz que puedo pasar meses sin ver, o hasta, puede pasar hasta un año, por ejemplo, donde hay gente que tengo amistad hace como 20 años, y por ahí un día surge, che, vamos a encontrarnos, no sé, para tomar un café y ponernos al día, porque hace 7 meses que no lo veo, y tal, y capaz que, y ahí nos juntamos y conversamos, pero parece que nos hubiéramos visto ayer. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo tanto esa necesidad de estar todas las semanas hablando con esas personas, pero en cambio Pía le resulta mucho más necesario, por ejemplo. Entonces, eso depende de la naturaleza de cada uno, depende de las características que cada uno de nosotros tiene, pero tenemos, eso sí, que fomentar en nuestras vidas esos vínculos sociales y relacionales, ¿no? Fíjense que Jesús fue a esta boda, estaba ahí con toda la gente, y de golpe se acabó el vino, ¿no? Un tema importante para lo que era la boda, y entonces, ¿qué hace Jesús? Va y hace un milagro, y todo el mundo queda contento, ¿no? ¿Y por qué recalco esto, que es el centro del pasaje en realidad? Porque Jesús hizo algo sobrenatural a partir de algo meramente natural y cotidiano, ¿no? Y así es como nosotros tendríamos que poder vivir lo relacional conectado con lo espiritual. Es decir, cuando, por ejemplo, en estas situaciones que estamos nombrando, nos encontramos con amistades, o compartimos una boda, o un cumpleaños, o un recital, o un evento, o una comida, o lo que fuere, o un partido de fútbol, o un juego en una casa, o lo que sea, esa instancia tiene que aprovecharse para que de alguna manera nos edifique espiritualmente en algún área. Pero esa edificación a veces puede ser simplemente divertirnos juntos, pasar juntos un rato, pero en algún momento, si estamos en sintonía con lo que Dios quiere, en algún momento de ese tiempo va a surgir algo que puede edificar al otro o edificarme a mí,
y viceversa, y donde yo tengo que contribuir a eso, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay personas no creyentes a mi alrededor con quien tengo algún vínculo cercano a algo que podría llamarse amistad? Yo, la mayoría de mis amistades realmente son cristianas. Tengo algunos pocos, digamos, personas que yo puedo decir que podría considerarlos amigos, que no son cristianos, pero son bastante pocos en realidad. Pero, es decir, yo en ese sentido entiendo que puede darse una amistad con alguien que no sea creyente. Quizás, obviamente, hay cosas muy profundas que no va a compartir la otra persona y por lo tanto, bueno, sí, en algún punto quizás no llegue a ser una amistad tan profunda, pero sí algún vínculo amistoso o algún círculo de esos que yo les decía de amistad se podría llegar a dar, me parece, ¿no? Pero eso, de alguna manera, también es una instancia para que yo comparta. Por ejemplo, Pía tiene amistades, tiene alguna amiga, por ejemplo, que conoce desde que tenía alrededor de 5 años. Y Pía, en el proceso de su crecimiento, cuando fue adolescente, se convirtió en cristiana. Su amiga no, por ejemplo. De hecho, siempre le respetó su fe y Pía le compartió también la fe muchas veces, pero dado que la amiga, digamos, no va por ese rumbo, se respetan y demás, pero Pía la considera realmente una amiga muy íntima, porque es una amiga que ha estado con ella muy cerca desde siempre. Y obviamente hay cosas que no comparten, pero hay otras cosas que sí comparten en esa amistad. Y yo también tengo, desde que conocí a Pía, la conocí a ella y tenemos un vínculo muy, muy lindo con ella y con el novio de ella y demás. Y de alguna manera es una instancia de bendición compartir con otras personas que algún día quizás, sin saber, capaz que alguien toma una decisión por Cristo en estas circunstancias, o capaz que no, pero en todo caso el tiempo fue bueno y es bueno. Entonces, de alguna forma tenemos que pensar que, claro, obviamente, si todas mis amistades, si yo soy cristiano y todas mis amistades, o todas las personas con las que me relaciono de manera cercana, no estoy hablando de compañeros de trabajo, o de estudio, o de otras cosas, o vecinos, estoy hablando de amistades reales, profundas, si yo todas mis amistades son con personas no cristianas, llegará un momento en el que no voy a poder ser edificado con mis amistades. Y por eso tenemos que también acercarnos lo más posible a personas que nos edifiquen, nos puedan nutrir, nos ayuden a crecer en la fe y nosotros ayudarlos también a ellos. Y después hay otras personas, sí, a quienes podemos bendecir, acompañar, ayudar, compartirle el Evangelio que aún no lo conocen y nosotros ser influencia para ellos positiva sin que nos venga una influencia contraria a nosotros. Pero obviamente uno tiene que elegir. Si yo me vinculo a una persona que por ahí no me ayuda a crecer, entonces es mejor distanciarme de esas personas. Pero si realmente el vínculo me ayuda a crecer y no me contradice mi vínculo con Dios, entonces puede ser muy positivo. Entonces cada uno va a tener que analizar estas cosas. Pero no importa, y repito, no importa la edad en la que estemos. Puede pasarnos en cualquier momento de la vida. Entonces, seamos intencionales en construir vínculos sociales, relacionales, amistades, vínculos laborales, vínculos con personas que capaz que no terminan siendo amigos, pero sí personas con las que tenemos encuentros de carácter relacional, de carácter social, que nos sirven para muchas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que me queda, ¿no? de este episodio de la boda en Caná, ¿no? Jesús, de alguna manera, termina siendo alguien que genera una revolución en esa boda, ¿no? Pero era una boda simplemente. Y en ese momento de carácter relacional, social y de ese vínculo entre todos los que ahí estaban, todos quedan contentos por la acción de Jesús desarrollando algo realmente fuerte y poderoso, ¿no? Pero vamos a otro pasaje, que es en el capítulo 3, también de Juan. Voy a leer 4 pasajes de Juan. En Juan 3, solamente el versículo 12, vamos a leer, que está en el contexto en el que Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un fariseo importante, ¿no? En lo que era la orden de los fariseos o todo ese grupo, y lo que él estudiaba, conocía mucho la escritura del Antiguo Testamento. Y sin embargo Jesús lo confronta en este momento con el hecho de que todos tienen que nacer de nuevo.
Y le dice incluso, tú que eres maestro de la ley, ¿no entiendes lo que quiere decir nacer de nuevo? O sea, Nicodemo se creía que estaba diciendo que tenía que volver a nacer físicamente, biológicamente, y sin embargo Jesús le estaba hablando de que una vez que nacemos físicamente, que es una sola vez en la vida, después tenemos que nacer espiritualmente a la vida del reino de Dios, porque si no, no conectamos con Dios y no restablecemos nuestra relación con Él. No pasamos a ser sus hijos si no nacemos de nuevo. Y esto es lo que Jesús le explica a Nicodemo. A Nicodemo le cuesta entenderlo, pero fíjense lo que dice el versículo 12. Voy a leer la versión de Salvador, que es la que estoy leyendo, ¿no? Dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? ¿Mm? Porque Nicodemo le pregunta, ¿no? ¿Cómo era eso, ¿no? De que en un momento le habla del viento y le dice que no, uno no sabe dónde está el viento, pero el viento está ahí. Y así pasa con el espíritu. Los que nacen de nuevo a la vida espiritual, no se ve lo espiritual visiblemente, pero está ahí y está teniendo una acción y un impacto, eso espiritual en esas personas. Porque el Espíritu de Dios es el que trabaja a través de ellas, que es lo que hace a través de nosotros, cuando somos hijos de Dios. Y cuando a Nicodemo le cuesta entender esto, le dice a Jesús, a ver, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Y acá me pareció interesante este punto, porque esto a veces lo pasamos por alto, pero Jesús le está diciendo, para poder llegar a las cosas realmente trascendentes y espirituales que tienen que ver con lo elevado, con las cosas del cielo, con las cosas del reino de Dios, con las cosas que Dios quiere hacer con nosotros después de este mundo, de esta vida, de alguna manera, Él tiene que arrancar incluso por las cosas terrenales, por las cosas de este mundo, por las cosas cotidianas, por las cosas que nosotros como seres humanos terminamos viviendo, que no elegimos, pero que terminamos naciendo a este mundo, viviendo en este mundo, que tiene un montón de características, y de alguna manera Jesús dice, yo les hablo cosas de este mundo y no me creen. Bueno, menos me van a creer en las otras. Pero Jesús arranca de las cosas de este mundo mostrando, ¿no? Es decir, pone ejemplos, metáforas, parábolas, historias que tienen que ver con todo lo que ellos viven. Jesús no habla de verdades que están como desconectadas o despegadas, así como un divorcio de lo que vivían cotidianamente cada uno de ellos, sino todo lo contrario. De hecho, cada vez que cuenta una parábola, les cuenta las parábolas con historias que eran familiares para cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pensar que en nuestra vida cotidiana las cosas que vivimos están como en un plano poco espiritual o están en un plano que no conecte con lo espiritual. El tema es ser intencionales, el tema es ser creativos, el tema es poder ser personas que actúen cuando Dios muestra en ocasiones totalmente cotidianas, naturales, como por ejemplo todas las que hemos nombrado. Ahí es donde nosotros tenemos que ser usados por Dios para que espiritualmente impactemos a nuestro alrededor. Y eso puede ser desde ir a tomar un café con un familiar, que capaz que no veo hace tiempo, o con un amigo, o con alguien que está necesitado de alguna situación, o puede ser una charla, o puede ser compartir estas instancias como las que mencionábamos, ¿no? De hecho, Dios nos va a abrir las puertas para que si estamos atentos a lo que Dios quiera que hagamos, entonces Él nos va a abrir las puertas para que podamos bendecir a otros y también ser edificados nosotros. Porque a veces sentimos que tenemos que servir a Dios, que servir a Dios, que servir a Dios en esto, en aquello, en lo de más allá, que Dios nos puso esta carga, que Dios nos puso este llamado, y no nos damos cuenta de que el llamado que Dios nos hace es un llamado para nuestra vida, no es un llamado para hacer tal cosa en tal momento o en tal situación. Si Dios te llama a algo, eso a lo que Dios te llamó, te lo va a hacer en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en toda dimensión de la vida. No te va a dar un contexto ideal para que desarrolles eso a lo que Dios te llamó. Dios te va a permitir que vos lo hagas de manera natural donde vos estás y con quienes vos estás y con quienes vos te animás a construir vínculos y relaciones, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, en el estudio o con tus amigos o con la familia que Dios te dio. Podemos tomar la posición, por ejemplo,
de acercarnos a nuestra familia, o podemos tomar la decisión de alejarnos de nuestra familia, o podemos tomar la decisión de romper relaciones con personas que no tenemos ganas de tener relaciones con ellas, o podemos tomar la decisión de acercarnos un poco más. Y repito, no estoy hablando de casos donde realmente esas relaciones se me vuelven negativas y complicadas, estoy hablando de cosas que, bueno, capaz que por no animarme a acercarme a alguien, el vínculo se distanció, se enfrió, y quizás esperé algo del otro que no se dio, y entonces como lo esperé y no se dio, entonces yo ahora no doy ningún paso, pero tenemos que animarnos a hacer esos pasos. Tenemos que animarnos a llamar a alguien capaz que hace tiempo que no llamamos, o a hablar con alguien con quien la relación no quedó tan bien, o a conversar con alguien que por ahí pueda acompañarnos en algo nuevo, en un proyecto nuevo. Y siempre hay nuevos momentos de empezar. Y el otro pasaje que quería leer, ¿no? Juan 5, 18. Dice, está en el contexto de cuando Jesús sana a un paralítico, ¿no? En Betzata. Sana a este hombre, ¿verdad? Lo hace caminar. Y este hombre, luego de eso, fue y contó. Jesús le había dicho, ahora que estás sano de esto, le dijo que no volviera a pecar. Es curioso, ¿no? Porque Jesús hay ocasiones donde sana gente y le preguntan si esa enfermedad fue producto de un pecado, y Jesús dice que no, como por ejemplo pasó en el caso de un ciego, ¿verdad? Que le preguntan quién pecó, él o sus padres, y Jesús dice, ni él ni sus padres. Esto que le pasó es simplemente para glorificar a Dios, y en ese caso él lo sanó. Puede pasar que uno glorifique a Dios con una limitación, con una enfermedad, y Dios no nos sana, pero glorificamos a Dios de todas formas a través de eso. Bueno, también puede pasar el otro caso, que es lo que ocurre acá, que Jesús mismo aclara y dice, ahora que ya estás sano, versículo 14, le decía, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. O sea que en este caso sí podríamos pensar, por lo que dice Jesús, que esa enfermedad sí vino por un pecado. Quiere decir que hay enfermedades que podemos tener que pueden ser producto de situaciones pecaminosas, y otras que no tienen que ver con nuestra responsabilidad individual o no. Son cosas totalmente distintas. Pero acá Jesús en este caso sí le dice que de alguna manera eso que le pasó fue consecuencia de algo que había hecho erróneamente, ¿no? Pero en un momento al final, y quería llegar a ese versículo, dice, por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el día de reposo, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Y claramente, ¿por qué se hacía igual a Dios? ¿Por qué decía que era uno con el Padre? Porque claramente estaba estableciendo Jesús que Él era Dios, que Él era la segunda persona de la Trinidad, que Él era el Hijo de Dios, y su Padre y Él estaban totalmente ligados. Pero lo interesante es lo que dice antes. Es decir, dentro de lo que estamos hablando, lo interesante es lo que dice antes de esto. Dice que lo querían matar porque no observaba el día de reposo, además de hacerse igual a Dios, ¿no? O sea, Jesús hacía este tipo de cosas, por ejemplo, en momentos donde los religiosos del momento podían considerar que era trivial hacerlo, o que era equivocado, o que estaba mal, porque ¿cómo el día de reposo vas a sanar a alguien? Ese día es para no hacer nada, ese día es para descansar. Jesús todo el tiempo les aclara que no es así, que uno ¿quién es el dueño del día de reposo? Es el Señor. Por lo tanto, si el Señor es el dueño del día de reposo, Él puede hacer lo que quiere en el día de reposo, y nos puede a nosotros dar la autoridad de hacer todas aquellas cosas que consideremos relevantes o necesarias si Dios nos abre esa posibilidad o nos muestra eso, ¿no? Me acuerdo una vez hace muchos años que fui a un cumpleaños de una persona que era una compañera que tenía en la facultad en aquel momento, que vino incluso a algunas reuniones alguna vez que yo la invité, distintas actividades, y ella tenía inquietudes espirituales, pero bueno, no, venía de un entorno cristiano y estaba en una búsqueda de Dios, y tenía, o sea, sí tenía sus búsquedas o su fe de alguna forma, a su manera, pero digamos que tenía una inquietud. Pero, y hablábamos mucho de estos temas, bueno, un día me invitó a un cumpleaños, y la reunión era, o sea, el cumpleaños era un sábado de noche, y me invitó, y ahí conocí mucha gente que no conocía, o sea, la mayoría no los volví a ver, pero en esa noche, por ejemplo, ese cumpleaños, dialogué mucho con mucha gente que ahí estaba, y
me acuerdo que surgió el tema de la fe, y me preguntaban cosas, y me cuestionaban cosas, y yo empecé, bueno, a responder dentro de lo que yo sabía, conocía, vivía en mi fe, etc. Y había uno que era hijo de una política bastante conocida, y me acuerdo que él quedó interesado en el tema. Y después un día me lo boté en el ómnibus, me acuerdo, y seguimos hablando. Pero muchos de ellos me escucharon y tuve la oportunidad de compartir en esa instancia, que era un cumpleaños, con esas personas, pero capaz que después me quedé pensando, ¿no? No me acuerdo ese día si había reunión y la suspendimos o no había reunión, no me acuerdo, creo que no había reunión, pero bueno, si hubiese habido o hubiese tenido la necesidad de decir, bueno, hay reunión, tengo que estar, ¿no? Si tuviéramos esa situación como de exigirnos siempre estar en algo, ¿no? Capaz que me hubiera perdido la instancia de compartir mi fe en ese evento, ¿no? Quizás todo ese grupo de personas que ninguno era creyente no hubiese escuchado el mensaje, ¿no? Y fue simplemente un cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios me abrió esa puerta y yo no sé eso que se sembró, qué efecto pudo haber tenido en el futuro en la vida de alguna de esas personas, pero se sembró lo que tenía que sembrarse. Y a veces nos pasa que no entendemos que todo lugar donde estamos, con todas las personas con las que construimos vínculos, sean creyentes o no creyentes, pero que a todos de alguna manera les damos algo, bueno o malo. Bueno, tenemos que entender que cualquier persona que Dios pone a nuestro alrededor para que establezcamos ese vínculo relacional y social, siempre hay algo para sembrarles, ¿no? Y pensaba en esto porque justamente acá Jesús no respetó el día de reposo. Y uno dice, pero en lugar de ir a la iglesia, por ejemplo, qué sé yo, te fuiste a un cumpleaños. Bueno, de alguna forma está presente eso mismo que Jesús hacía, ¿no? Jesús dice, lo que importa, finalmente, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecerlo. Entonces, las cosas cotidianas de la vida, mientras no contradigan la voluntad de Dios, no son buenas ni malas en sí mismas, pueden ser buenas, pueden volverse malas o viceversa, en la medida en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos en cada situación. Entonces, si a mí me invitan a un cumpleaños y es algo que para esa persona es bueno, bueno, puedo participar. También puedo no participar si no puedo, si lo pasa algo, pero si participo, tengo que poder de alguna forma valorar esa experiencia como una experiencia donde voy a aportar algo, algo que contribuya a que haga algo que Dios quiera. Y capaz que hacer ese algo que Dios quiere no es ni siquiera predicar, puede ser simplemente darle una palabra de aliento a alguien que lo necesita, puede ser orar por una persona que en ese momento lo está necesitando, puede ser seguir estableciendo ese vínculo necesario después, puede ser escuchar a la otra persona. A veces escuchando hacemos que la otra persona se desahogue simplemente, que es lo que necesita. En lugar de pagar un psicólogo, nos escucha a nosotros y por ahí quizás se le resolvió lo que estaba necesitando en esa semana, en ese día. Y digo, pagar un psicólogo porque los psicólogos están para eso. O sea, simplemente que en lugar de ir a contarle a otras personas, eh, que capaz que no tenemos personas a quienes contarle algo, que aparte no tengan un vínculo tan cercano a nosotros, vamos y le contamos a un psicólogo. Digo, los que van a una terapia o los que van a un psicólogo van y lo hacen porque obviamente se necesita muchas veces abrirse a otros, compartirle a otras cosas. Pero claro, si nosotros cumplimos nuestra función, probablemente una tarea como la de los psicólogos ni siquiera sería necesaria, porque en realidad en la iglesia habría gente suficientemente apta como para poder escuchar y atender. Obviamente no estoy diciendo que la tarea profesional del psicólogo no sea necesaria, lo es muchas veces. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que a veces uno termina yendo a un psicólogo simplemente porque no tiene a nadie a quien contarle determinadas cosas. Y quizás si lo tuviera en otro contexto, capaz que ni siquiera iría. Por ejemplo, hay situaciones donde uno, capaz que hablando tal o cual cosa con alguien, logró en 2 o 3 conversaciones resolver algo que realmente lo estaba preocupando. Y si uno no tiene esa instancia, va a terminar el psicólogo para que el psicólogo trate de dar ese camino, que a veces termina teniendo una respuesta positiva y otras veces no tanto. O sea, entonces, valoremos el hecho de que Jesús nos dice, el vínculo relacional es necesario para nuestra estabilidad emocional, para nuestra estabilidad psicológica.
Si nosotros no tenemos amistades, no tenemos personas con quien compartir tiempo, pares con quienes relacionarnos, que no sean personas a quienes les damos todo el tiempo, ¿verdad? Sino personas con quienes estamos de igual a igual. Y esto es importante también, ¿no? Porque a veces uno mezcla las amistades con las personas a quienes está sirviendo, en un sentido más jerárquico, ¿no? En el sentido de que uno se coloca en un lugar, decir, bueno, yo acá mi rol contigo es acompañarte para ayudarte a crecer, acompañarte para discipularte, acompañarte para enseñarte, acompañarte para educarte, para ayudarte a crecer. Bueno, eso es una cosa. Pero esas personas con quienes también ese vínculo relacional es muy importante, no necesariamente puedan terminar dándonos la ida y vuelta a nosotros. Pero nosotros necesitamos esa ida y vuelta también. Y si no tenemos esa ida y vuelta, necesitamos personas a quienes nosotros podamos recurrir para que esas personas a nosotros nos ayuden a crecer. Si nosotros ayudamos a crecer a otros, también tenemos que encontrar a otros para que nos ayuden a crecer a nosotros. ¿Se entiende? El vínculo de pares, la amistad de igual a igual, por ejemplo, o de alguien que está en un plano más elevado y me puede instruir, me puede guiar, me puede acompañar. Y esto a veces puede ser alguien que Dios ponga a mi alrededor que no me daba cuenta, o digamos, si estamos necesitados de esto, oremos por esto, pidámosle al Señor más amigos, pidámosle más relaciones, pidámosle personas que ponga delante nuestro que nos ayuden a crecer, y Dios lo va a ir proveyendo, ¿no? Y finalmente, y termino con esto, en Juan 6, del 10 al 12, tenemos el último pasaje que quería comentar con ustedes. Juan 6, del 10 al 12. Acá está en el contexto en el que Jesús da de comer a 5.000 hombres, ¿no? Están allí, se quedan sin comida después de un largo día donde Jesús estuvo hablando y multitudes lo siguieron y se quedan y no tienen comida. Entonces los discípulos no saben qué hacer. Y entonces, obviamente Jesús sabía que iba a poder proveer lo necesario, pero les dice a ellos, digamos, que hagan algo, y bueno, y ahí aparece un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y uno de ellos dice, bueno, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y ahí Jesús dice lo siguiente, versículo 10. Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Jesús hizo este milagro, multiplicó todo aquello que era poco aparentemente, pero que como fue entregado con amor, con humildad, con un niño que simplemente comparte lo poco que tiene, Dios multiplica eso. Y es lo que Jesús hizo y le dio de comer a todos. Y hasta fíjense ese dato final, ¿no? Jesús recalca no hacer que se desperdicie nada, ¿no? Que se recoja lo que sobró para que se pueda reutilizar también y que sigan comiendo en otro momento. Y esto quería concluir con este tema. Lo relacional, este tema podría llevarnos una reunión entera o más, ¿no? Lo relacional desemboca muchas veces naturalmente en un tema social y cultural y hasta político, les diría, en el sentido de que involucra nuestra relación con el resto de la sociedad y la comunidad que nos rodea. Y esto a veces sale de lo que son nuestros vínculos cercanos, nuestra iglesia, nuestras amistades, nuestra familia, y se expande a todo el resto de la sociedad. Y de hecho, eso es la política, básicamente. De hecho, a veces confundimos popularmente o socialmente, confundimos lo que es la política con lo que son los partidos políticos, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver la política con los partidos políticos. Los partidos políticos, en todo caso, son una forma de hacer política, pero lo que en sentido puro era la política, era lo que venía de la polis, que era básicamente la ciudad, el entorno donde la gente estaba. ¿Y qué quería decir? Quería decir que era las características o la conciencia de vivir en sociedad juntos unos con otros. Y todo lo que implicaba esa relación con los otros. Entonces, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, como cuerpo de Cristo y como pueblo, naturalmente impacta políticamente. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que uno no tiene por qué meterse en política, digamos, formal, institucional, en partidos políticos. Hay cristianos que lo hacen, y a mí en lo personal me parece muy bien, en la medida que puedan
hacerlo de la mejor manera, sirviendo a la gente, influyendo con los principios que Dios nos da, pero hay gente que por ahí puede considerar que no, no está llamado a eso, no le interesa, no le parece que sea un espacio donde dedicar su vida y su tiempo, pero otros capaz que sí, de la misma manera que hay otro que puede dedicarse a otra cosa y uno dice, ¿para qué te dedicas a esto? Bueno, esto pasaría lo mismo, pero nuestra responsabilidad política es para todos, en el sentido de que todos de alguna forma influimos en nuestro entorno social, en nuestra cultura, ¿no? Influimos en el país en el que vivimos, en la nación en la que vivimos. El Evangelio, cuando empieza a transformar a la gente, impacta en la vida toda de la sociedad, porque las personas empiezan a abandonar las adicciones, empiezan a abandonar la falta de trabajo y empiezan a darse cuenta de lo que implica el esfuerzo, el tiempo, el trabajo, organizar su vida, organizar sus finanzas, organizar su familia, dedicarse a estudiar, a avanzar, a profesionalizarse, a crecer, eh, a luchar contra cuestiones injustas, a ayudar a otros, eh, ayudar a otros en lo emocional, en lo material, en cualquier área, y obviamente lo espiritual. Entonces, ese impacto es político finalmente, o sea, porque la sociedad empieza a darse cuenta de que de golpe todo se empieza a transformar por la acción de un grupo de personas que empiezan a ejercer influencia a su alrededor. Eso fue lo que pasó con el cristianismo en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo, y después del cuarto siglo se terminó todo el sistema que imperaba cuando el cristianismo empezó, que era el Imperio Romano. Tardaron 300 años más o menos, pero se cayó y se tiró abajo. Quiere decir que la influencia cristiana, la influencia de los hijos de Dios, la influencia de las personas que en su vida relacional, primero desde su espíritu interno, desde su relación con Dios en su plano individual, y luego expandido a la comunidad, expandido a las relaciones, expandido a las familias, expandido al resto de la sociedad, llegó un momento de que la gente abandonó las viejas costumbres, las viejas creencias, los viejos valores, porque ahora entendieron que estos eran muchísimo mejores, ¿no? Y que realmente los hizo a mucha gente cambiar. Obviamente no cambió toda la sociedad, no cambió toda la estructura social, no cambió, por más que cambió la estructura social, la gente muchas veces siguió viviendo en la suya, pero en buena medida cambió tanto que el cristianismo terminó de ser un grupo de personas perseguidas a influir en todo un imperio. Y a eso nos llama Dios hoy también. Fíjense, el Uruguay de hoy no es el mismo Uruguay de hace 30, 40 o 70 años. La Iglesia de Cristo ha crecido tanto que uno encuentra ahora cristianos por todos lados, encuentra personas que están influyendo en sus lugares de influencia en muchas formas, encuentra personas que están cambiando sus vidas, encuentra, y ni que hablar en otros países, ¿no? Capaz que nuestro país incluso es mucho menos que en otros en ese sentido, pero nosotros también hemos cambiado y hemos crecido mucho en cuanto a esa influencia. Y ahora la gente, ¿a dónde recurre para buscar resolución y problemas a su vida? Muchas veces termina recurriendo, a mí me ha pasado muchas veces, que alguien me dice, tengo un familiar que está en la droga, por ejemplo, o tengo un familiar que intentó suicidarse, o tengo un familiar que le pasó esto. ¿Y dónde van? Y los mandan a una iglesia, los mandan a una organización que trabaja con adictos, los manda con un grupo de personas que lo pueden ayudar. ¿Y por qué? Y porque se dan cuenta de que la vida que llevan los cristianos no tiene infinitamente nada que ver con la que están viviendo esas personas que están atadas, están viviendo infiernos en la tierra, están viviendo un montón de situaciones donde uno dice, ¿pero para qué quiero esa vida? Mejor busco donde hay una respuesta real a las verdaderas problemáticas que el ser humano tiene. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que mostrar que se puede vivir diferente, que nuestra vida es diferente y que es muchísimo mejor que la que puede vivir una sociedad lejos de Dios, ¿no? Así que este tema obviamente daría para hablar muchísimo sobre la influencia en el plano social y político y cultural mucho más grande, de hecho podemos dedicar otro domingo a hablar de esto, pero quería mostrar cómo esta cuestión relacional luego termina desembocando en el impacto hacia afuera en muchas áreas. Entonces, seamos creativos cada uno de nosotros, seamos intencionales en entender qué tenemos que hacer, cómo Dios nos quiere usar y cómo nos quiere usar como iglesia. Y con los jóvenes y los adolescentes hemos pensado, por ejemplo, esta forma. Y yo desafío a que a todo el resto de la iglesia pueda pensar cómo
decir, bueno, a ver, voy a empezar a actuar en un área de la iglesia necesaria para que este vínculo se pueda dar, para que este problema de la falta de relaciones, de la falta de amistades, de la falta de vínculos, se pueda ir construyendo. Es decir, por ejemplo, que alguien diga, bueno, voy a empezar a juntarme, qué sé yo, las mujeres, ¿no? Empiezan a juntarse con otras mujeres, como vienen haciendo hace años, pero que sean intencionales este año en decir, bueno, busquemos la mejor manera de que esto se haga. O con los jóvenes o los adolescentes, busquemos la manera de atender las necesidades que ellos tienen. O los preadolescentes, que ahora es un grupo de edades que ahora está más atendido que antes era como que no existía esa franja, y ahora la gente dice, bueno, pero los que tienen 10 o 11 años tienen necesidades. Y alguien tiene que haber que quiera dedicarle un rato a esa gente, a esos chicos, que por ahí escuchan cosas en la escuela, en el liceo, con sus amigos, que por ahí no saben para dónde ir. Bueno, si hay alguien que siente la carga en su corazón, decir, quiero dedicarle un rato a estas personas, bueno, animémonos. Y lo mismo los adultos, los ancianos mayores. Hay tanta gente que está en hogares de ancianos y que por ahí están solos, o en los hospitales, o en otros lugares. Y nosotros, cada uno de nosotros, puede hacer una diferencia ahí. Y podemos como grupo también hacer una diferencia. Porque nuestra tarea no se sujeta a un espacio físico solamente, sino a decir, la iglesia tiene que expandirse. Y bueno, el otro día con este ejemplo decíamos, ¿no? Vamos a buscar actividades diversas a lo largo del año para poder hacer con los jóvenes, con los adolescentes, con los preadolescentes, y los adultos podrían hacer lo mismo, ¿verdad? Para pensar, y las mujeres, y los varones, y los matrimonios, qué sé yo, pero se necesita gente, se necesita recursos humanos, se necesita personas dispuestas a decir, hagamos algo, ¿no? Porque veo esta necesidad, porque yo mismo tengo esta necesidad. Ese era el grupo que yo decía de Buenos Aires, de amigos, surgió así, es decir, un momento, un grupito ahí de 3 o 4, una de ellas dijo, yo voy a empezar a ofrecer mi casa para reunirnos, porque la gente está muy sola. Eso fue lo que siempre ella manifestó, la gente está muy sola. Por lo tanto, necesitamos un espacio meramente de relación social, meramente de intercambio, de comer juntos, conversar, charlar y hacer amistades con personas que están solas, que pueden ser solteros, pero también pueden ser casados que están solos, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que cada uno de nosotros puede de alguna forma desde su lugar hacer, y desde su edad, desde su contexto, y desde su tiempo de la vida, y bueno, pensemos, ¿a qué nos llama el Señor? Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y nos ayude a poner en práctica todas estas cosas.